Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Es una bendición para mí nuevamente poder saludarles y tener la dicha de poder en esta hora dirigir esta alabanza a nuestro Señor. Como inicio vamos a darle gracias a nuestro precioso Padre por un hermoso nuevo día. Así que le pido que en casita, en la oficina, en donde quiera que usted se encuentre en este momento, cierre sus ojos y le pidamos al Señor que Él ministre esta alabanza, que Él se goce y se llene, Señor, y que su Espíritu Santo en este hermoso día nos acompañe. Bendito Dios y buen Padre, gracias por este hermoso día, gracias por la nueva oportunidad de tenerte en nuestras vidas, de adorarte y de bendecirte con nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que en esta hora quites todo estorbo de nuestras vidas y recibas esta alabanza con todo nuestro corazón. Te pido que tu Espíritu Santo habite en cada una de las personas que está viendo, Señor, este video, que pueda ministrar a su familia, que puedan ver más personas, Señor, cómo tú te gozas a través de la alabanza, cómo tus hijos que te adoramos y te amamos, nos llenamos de tu gracia, Señor, por tu dulce presencia. Te ruego, Espíritu Santo, que lleves esta alabanza y cada uno de los corazones que ven esta mañana esta alabanza sean llenos y bendecidos de tu presencia.
el Señor. Amén y gloria a Dios. Hermanos, ¿se han preguntado dónde estarían? ¿Qué sería de nuestras vidas si el Señor no nos hubiera encontrado? Es una pregunta muy personal, pero para mí muy importante. Simplemente no tengo respuesta. No imagino mi vida si el Señor no me hubiera encontrado. Es una bendición infinita para mí todo lo que Dios hace día con día en mi vida. Todas las oportunidades que el Señor me da. Y las mismas que yo tengo o que yo tuve, las tienes tú que estás mirando este video. De reencontrarte con el Señor, de darle gracias, de dejar los miedos a un lado y decir, yo soy hijo de Cristo. Yo soy una nueva vida. Ahora lo tengo todo en el Señor. Y sé, hermano, que tú que tienes la bendición, cada instante eres esa luz que el Señor ha puesto para que tú bendigas a los demás. Ahora adórala al Señor con esta alabanza que dice, ya no soy esclavo, yo ya no tengo miedo de lo que tenga el futuro, yo ya no tengo miedo de las enfermedades, porque sé que el Señor en sus tiempos es perfecto. Y sé que en su tiempo todo lo que venga a mi vida será para bendición. Bendito seas, mi dulce Señor. Gracias, gracias en esta hora. Te alabamos y te exaltamos. Amén.
¿Dónde están los hijos de Cristo? Amén, gloria a Dios. Aquí estamos gozosos de poder alabarle a Dios, estamos llenos de su gracia y bueno, vamos a seguir adorándole al Señor, diciéndole: tú eres el centro de la iglesia, el centro de mi vida, el centro de todo lo que yo hago, Señor, el de mi trabajo, de mi tiempo, pero sobre todo de mi ser. Bendito seas, Dios. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, recibe la honra, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos, porque el centro de todo eres tú, mi dulce Padre precioso. Amén.
Exáltate, Cordero Santo, recibe la honra y la adoración en esta hora. Gracias por la oportunidad de alabarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre sin importar en dónde estemos. Tú has dicho, Señor, alábame, sin importar en qué circunstancia te encuentras, adórame. Y en esta hora, Señor, es lo que tus hijos estamos haciendo, darte todo nuestro corazón a través de esta alabanza, cumpliendo, Señor, con tu amor y tu presencia, cumpliendo como hijos tuyos que te adoran y que te necesitan. Te adoramos, te damos gracias, Señor, infinita. Ministra, Señor, Espíritu Santo, habita en nuestros corazones. Gracias te damos, mi dulce Padre, por tu presencia, que no nos abandonas sin importar en dónde estemos. Te amamos, te glorificamos por los siglos de los siglos. Bendito seas, mi dulce Señor. Amén. Hermanos, gracias en esta hora, principalmente a mi Dios, por darme esta bendición. De verdad deseo con todo mi corazón que en esta hora la palabra que el Señor traiga a sus vidas sea gratificante y llenadora en su vida. Que usted pueda recordar a cada instante que las palabras del Señor son verdaderas y especialmente para usted y para mí. En el nombre del Señor, gracias.
Buenos días a todos en este último domingo del mes de octubre. Y bueno, pues casi ya para, digamos, entrar a lo que es fin de año. Y bueno, vamos compartiendo una vez más aquí pues una reflexión de la escuela dominical que yo espero que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Que el Señor en esta mañana añada una bendición a su palabra, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y bueno, pueda traer un mensaje de aliento, de esperanza a cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy, este domingo, nos corresponde ver la lección número 64 de nuestro material de escuela dominical, y dice: Jesús aparece a sus discípulos por la noche. Entonces, esta escuela dominical es una, digamos, una continuación de las últimas escuelas dominicales. Está muy relacionada y tiene, digamos, que un mensaje especial basado en la resurrección de nuestro Señor y que debe de servirnos de aliento para todos y cada uno de nosotros. Hoy aprenderemos que el mensaje de la resurrección es muchas veces tal vez uno de los mensajes que no apreciamos mucho, a lo mejor no tanto porque lo despreciemos, lo menospreciemos o no lo conozcamos, no, sino porque muchas veces lo damos por hecho. Pero este mensaje debe traer una gran esperanza para todos y cada uno de nosotros, un gran ánimo, un motivo de aliento, de esperanza, de fuerza cada día para seguir adelante. Así es que, bueno, le pedimos al Señor que Él nos guíe bajo el poder de su Santo Espíritu. Señor, en esta mañana te pedimos que una vez más tú nos des sabiduría, nos des, Señor, entendimiento al contemplar este mensaje maravilloso que tú nos dejas plasmado a través de tus evangelistas, Señor, o de los escritores de los evangelistas, y que sea, Señor, de ánimo, de esperanza para tu iglesia, Señor. Bendícenos, Padre eterno, porque yo creo, Señor, que a través de este mensaje tú fortaleces nuestra vida y nos animas a seguir adelante, Señor, porque ciertamente que así como tú resucitaste de los muertos, Señor, yo creo que también muchas veces tú nos has levantado de muchas circunstancias que atravesamos en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, Señor, y, Señor, glorifica tu santo nombre. Bien, hermanos, entonces vamos a entrar en tema. Y bueno, como cada escuela dominical, nosotros tenemos un versículo para memorizar. Dice nuestro versículo del día de hoy: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Entonces, todo lo que es nuestra fe y también lo que es nuestra predicación está sustentada, hermanos, en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Bien, vamos a recordar un poco algunos de los elementos de las escuelas dominicales pasadas, y en la anterior escuela dominical nosotros hablamos de aquel pasaje que es conocido como los dos caminantes de Emaús. Vimos aquellos hombres que van caminando, van al campo, así nos dicen las escrituras, y Jesús se une a ellos. Él va con ellos, empieza a platicar, entran a un lugar y ahí Jesús se les revela. Estos caminantes, son testigos, porque Cristo mismo se les revela, se les da a conocer, y ellos son testigos indudables de la resurrección. La continuación de ese pasaje de la lección anterior dice primeramente en Lucas 24:33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Es decir, ellos no completaron su viaje,
que ellos tenían planeado, sino dice, volvieron a Jerusalén. Es decir, la noticia, ¿no?, como era de esperarse, de ver a Cristo resucitado, no era una noticia que se podía pasar por alto, era una noticia que urgía llevarla, y dice, y ellos volvieron a Jerusalén, y hallando a los 11, dice, reunidos, y a los que estaban con ellos. Entonces, lo que ellos hacen es regresar a ver a los discípulos, y aparte había otras personas, esto es muy importante también, que estaban reunidos con ellos. Es decir, en ese lugar había los 11 discípulos. Hay que recordar que Judas ya no estaba con ellos, y ellos van como portadores de un mensaje, ¿no? Cuando así se les conoce, los dos caminantes de Emaús, o los caminantes de Emaús, y ellos van a llevar un mensaje: Cristo ha resucitado. Bueno, aquí nada más como referencias de algunos textos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 5, dice, y que se apareció primeramente a Cefas y después a los 12. Entonces aquí podría haber una contradicción, ¿no? Porque primero dice que se apareció a los 11 y después dice que eran 12. Pero simplemente hay que ver que el evangelista Lucas está narrando acontecimientos, digamos como presentes. Y el apóstol Pablo, años más tarde, va a hablar ya al tiempo, y entonces dice que se les apareció a los 12, porque tomando en cuenta que entre esos discípulos había otros más, pero uno de ellos indudablemente fue elegido como uno de los 12. Entonces por eso dice que eran 12 el apóstol Pablo, porque ya considera al que habría de tomar el lugar de Judas. Esto más adelante haremos una referencia a ello. Entonces no hay una contradicción en cuanto a que eran los 11 o los 12, sino al contrario, también hay que ver que había otros discípulos, y esos otros discípulos también fueron testigos de la resurrección de Cristo. Bien. En Hechos capítulo 1, los versos 21 y 22 también nos da otra referencia. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, uno de los que estaban junto con los 11 discípulos, más adelante va a ser elegido como el sucesor de Judas, y entonces pasará a formar parte del grupo de los 12. Entonces vemos que no hay, en este caso no hay una contradicción en cuanto a la palabra. Nuevamente dice, volvieron a Jerusalén y hallando a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces enfatizamos lo que venimos diciendo, ¿sí? que lo que va a suceder aquella noche, ahorita vamos todavía a aclarar ese punto, es importante, eran los 11 más otros. Dice que ellos llevaron un mensaje en Lucas 24:34, dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar también otras palabras. Cuando estos dos hombres de Emaús llegan al grupo de discípulos, ellos van con una noticia que es así como cuando nosotros tenemos una buena noticia que dar. Muchas veces el tiempo, las piernas, el ánimo nos sobra como para llegar a dar esa gran noticia. Entonces cuando ellos llegan a ese lugar donde vamos a ver más adelante, era un lugar en donde ellos estaban encerrados, ellos llevan una noticia, pero ellos también reciben otra noticia. La noticia es esta, dice, ha resucitado el Señor, dice, y se le ha aparecido a Simón. Es decir, ellos van con una noticia y se encuentran con otra noticia. O sea, ambos van a compartir
Entonces, ambos tienen en común una noticia y los dos caminantes de Emaús van a decir, ¿saben qué? Nosotros también lo vimos. Y les empiezan a narrar todos los acontecimientos que nosotros vimos en la escuela dominical pasada. Es muy interesante esto porque aquí empieza a darse muchos datos. Por ejemplo, hay un dato del que se habla muy poco, cuando dice, y ha aparecido a Simón. Aquí nos está hablando de una aparición de la cual no hay registro digamos, no hay registro, digamos, en los evangelios, o en qué momento el Señor Jesucristo se le aparece a Simón Pedro. Pero aquí está haciendo referencia, se le ha aparecido a Simón. Más tarde también el apóstol Pablo dará testimonio que dice que se les apareció a los apóstoles y también dice primeramente a Simón Pedro. Y tampoco otra vez, volvemos a decir, no tenemos mucho registro o prácticamente no tenemos nada de en qué momento se dio su encuentro. También nosotros debemos de recordar que el acontecimiento o las noticias del Cristo resucitado se empiezan a dar el domingo por la mañana, el domingo muy temprano, cuando las primeras mujeres fueron al sepulcro. ¿Sí? Y entonces esos acontecimientos empiezan a llevarse como una noticia que va impactando la vida de los discípulos. ¿Sí? Bien, vamos a solamente ir a repasar, y bueno, este es el versículo que ya habíamos referido en cuanto a que uno de los mismos que estaban ahí con Jesús debería de ser el sucesor de Judas y a completar nuevamente el número de 12 discípulos que el Señor Jesucristo habría elegido. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, entonces dice todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido, arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí es importante remarcar el hecho de que un apóstol es mucho más que un título honorífico. Un apóstol es mucho más que alguien que se autonombra o lo nombran apóstol. Un apóstol es alguien que es testigo directamente de Cristo, que lo ha visto, ¿sí? Que puede constatar que Cristo está vivo, pero porque lo ha visto. ¿Sí? Es una de las grandes características de un apóstol. Entonces, por eso van a escoger el sucesor de Judas. Va a ser elegido, pero teniendo algo como un requisito importante, es aquel que vio al Señor Jesucristo tanto en vida, que lo vio cuando murió y que también lo vio resucitado. Bien, la elección, dice, del sucesor de Judas, por ejemplo, nuevamente dice, y señalaron a dos. Esto más adelante, y ya lo veremos en otra escuela dominical, cuando ellos ya más adelante están en Jerusalén, ellos van a cumplir aquello de que pues alguien debe ocupar el lugar de Judas. Y dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos, dice, has escogido. Entonces, otro punto importante, ¿no? para escoger un apóstol es que el Señor es el que lo escoge. O sea, la iglesia puede hacer votación, la iglesia puede hacer elección, la iglesia puede hacer muchas cosas, pero quien escoge es el Señor. Él es el que va a guiar a quien va a ser elegido apóstol. Dice, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Lo que hemos dicho, habría que tomar el lugar de Judas y habría que completar el número de 12. Y la suerte cayó sobre Matías y dice, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces tenemos nuevamente el grupo que el Señor Jesucristo había formado, se completa. Aunque bueno, aquí aprovechando,
muchos minimizan, muchos critican, o algunos, perdón, la forma en la que se lleva esta elección, pero no podemos nosotros socavar o menospreciar las Sagradas Escrituras. Estaba escrito, dice, que otro tome su oficio. Eso estaba escrito, y el Señor Jesucristo había elegido a 12 apóstoles, y ahora nuevamente hay 12 apóstoles de acuerdo a lo que estaba profetizado. Bien, entrando ya en los puntos de nuestra escuela dominical, entonces, dice, si nosotros nos vamos un poquito a los acontecimientos de aquel día, nosotros vamos a encontrar, dice, que primeramente, dice, los discípulos están confundidos. Es decir, va a haber un choque. Hay veces que las noticias son tan extraordinarias, que de tan extraordinarias está que no sabemos qué pensar. Y lo mismo les pasa a los discípulos. Nosotros podemos ver muchas veces las cosas sobrenaturales de Dios, y muchas veces no podemos, o nuestras emociones, nuestras fuerzas, nuestro entendimiento no alcanzan a entender las cosas, o muchas veces no las creemos a veces decimos, esto es tan bueno que no creo que sea verdad. Pues lo mismo, algo así pasó en los discípulos, aunque en aquellos también van a aparecer algunas otras actitudes. Entonces dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Hay que entonces recordar que esto de lo que estamos hablando en esta escuela dominical sucede el mismo domingo que Cristo ha resucitado. Es decir, al amanecer, el mensaje del Cristo resucitado. Al anochecer, nuevamente, ahora los discípulos que están todavía encerrados han estado durante el día recibiendo mensajes. O sea, ese mismo día es cuando Jesús se les va a aparecer a ellos en ese lugar. Entonces por eso es muy importante cómo el Señor Jesucristo, antes de acabar el primer domingo de ese que le llamamos el domingo de Pascua, el Señor va a manifestarse a los suyos, y más adelante vamos a ver también a los que Él escogió, que Él ha resucitado. Entonces dice que ellos estaban las puertas cerradas por miedo de los judíos. Entonces, no sé si nos podamos imaginar aquel lugar, puertas cerradas, me imagino que estaban bien aseguradas, y entonces de repente tocaban, ¿y quién es? Soy yo, María Magdalena, y les traigo un mensaje. El Señor ha resucitado. Salen 2 discípulos corriendo, regresan y dicen, ¿saben qué? El cuerpo del Señor no está. Unos lo decían así, el cuerpo del Señor no está, otros ha resucitado, otros han tomado el cuerpo. Y empiezan a acontecer las noticias en todo el día. De alguna forma llegó la noticia de que se le había aparecido a Pedro, de lo cual ya dije, no hay un registro así de en qué momento fue ese encuentro, cómo y dónde. Llegan también los 2 caminantes de Maús y dicen, el Señor ha resucitado. Sí, ya lo sabemos, ya nos han hablado, sabemos que Él ha resucitado. Y entonces empiezan a ver ahí, empieza a haber pues un momento de exaltación de que ellos no alcanzan a comprender lo que está sucediendo ese día. Nosotros podemos resumir esto el día anterior, es decir, aquel sábado cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, había desaliento. Por la mañana hay agitación, ¿sí? Porque el cuerpo del Señor no está. Otro dice, no, resucitó. Y ahora, dicen, empiezan otras emociones, la sorpresa, el miedo. No sabían qué es lo que realmente estaba pasando. María Magdalena, Juan, Pedro, los caminantes, todos se han presentado y han dicho, el Señor ha resucitado. Ellos, dice, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, dice, no lo creyeron. Entonces había una mezcla de muchas cosas y tristemente algo que dominó aquel domingo de resurrección fue también
la incredulidad. Por el momento hubo sorpresa, por el momento hubo esperanza, por el momento como una llama, estas se levantaban, por el momento estas se apagaban, ¿sí? Y había sorpresa, ¿no? Y había incredulidad. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes puedan ser testigos del poder de Dios, y así somos nosotros. Muchas veces estamos en un momento de tristeza, en un momento de amargura, en un momento de desesperación, y muchas veces, o hay momentos en el que el desaliento domina, hay como una lucha entre el desaliento, pero de repente viene la esperanza de recordar lo que el Señor ha hecho y de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y entonces a veces estamos como las olas, un momento arriba, un momento abajo, a veces creemos, a veces hasta nos llegamos a resignar a esa situación y le decimos, Señor, sea como tú quieres que sea. Muchas veces vemos la muerte a nuestro lado y nuestra vida se derrumba y tal vez nos resignamos, pero a momentos nosotros recordamos que en quién hemos confiado y entonces viene a través de la esperanza. Y yo imagino que algo así sucedió con los discípulos. Algunos han resucitado, otros no lo creyeron, otros hubo sería muy largo y otras palabras para poder expresar todo lo que invadía a aquellos hombres, pero esto nos habla de cómo muchas veces también puede pasar en nuestra vida. Dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, dice, y ni aún así creyeron. El mensaje del Cristo resucitado es un mensaje que no es difícil de asimilar. No es a veces, que a veces no es fácil de asimilar, que es muy difícil de creer, que es muy difícil muchas veces no sé si entra solamente la incredulidad por el simple hecho de no creer, o a veces queremos ser tan reflexivos que no alcanzamos a entenderlo y por lo mismo no lo creemos. Pero dice aquí que ellos, dice, fueron los que habían visto a Jesús, decían, lo hemos visto, pero dice, ni aún así creyeron. Y entonces viene este versículo de Marcos 16:14, finalmente, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Muchas veces nosotros podemos creer y creemos en Dios, pero muchas veces no creemos en Él con todo nuestro corazón, no podemos creer a lo mejor en todo lo que Él es, creemos a lo mejor solamente en parte de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, solamente creemos en parte de un Dios resucitado. Y yo espero que nosotros aprendamos cada día a cimentar nuestra fe, a aprender de Dios, a confiar en Él, de tal manera que nosotros podamos creer. Que nosotros podamos, tal vez como aquel apóstol Pablo, cuando él pudo decir, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído, las circunstancias están en mi contra, todo el mundo, todo lo que nosotros podamos ver, los signos nos demuestran que no es posible que mi situación pueda ser restaurada, pero lo importante es saber quién es Cristo. Recordar lo que Él ha hecho, recordar lo que Él ha sido, recordar de a dónde nos ha levantado y por cuántas nos ha librado y que lo hará una vez más. Eso es creer en un Cristo resucitado. Entonces, Jesús dice, se aparece a sus discípulos y dice que simplemente, se puso en medio de ellos. Entonces, cuando ellos están en aquel aposento, en aquella habitación, cavilando, ahí están todos ellos, dices que simplemente Jesús se paró en medio de ellos. Y la palabra que ellos van a escuchar primeramente de Jesús dice, paz a vosotros. Esta paz a vosotros no es solamente un saludo. En el pueblo hebreo es muy común
pueblo israelita, es un saludo muy, digamos, comúnmente usado, pero cuando estas palabras vienen del Señor y dice, paz a vosotros, es como si no se preocupe. Es como cuando alguien se acerca a nosotros y tal vez nos espantamos, ¿no? Pero alguien se acerca y dice, ¿en qué puedo servirle? ¿En qué puedo ayudarle? Estoy aquí para hacer algo por usted. Así esta paz de Cristo, cuando Él se acerca a sus discípulos, es primeramente para que ellos abandonen todo ese espíritu que había de sorpresa, de incredulidad, ese espíritu en el cual ellos no podían o no daban crédito a lo que estaban escuchando, ese espíritu de sorpresa y de muchas cosas, ¿sí? Pero que finalmente todo eso los llevaba a una sola cosa, que era la incredulidad. Cuando el Señor se presenta y les dice, paz a vosotros, es indudable que ellos tal vez esperaban un regaño, tal vez ellos esperaban un reproche, no sé, o ser reprobados como discípulos, pero cuando oyen de la voz del Maestro estas palabras, paz a vosotros, es indudable que sus corazones se vuelcan en un gozo, en una alegría. Y así puede ser también en cada uno de nosotros. Bueno, el inciso C dice, los discípulos están espantados. Bueno, aún así, aunque el Señor se presenta ante ellos como se presenta con toda su paz, dice, ellos estaban espantados. Es decir, incredulidad. Antes la sorpresa. Y ahora están espantados. Dice, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. En el mundo de los espíritus, bueno, no es el tema, ni vamos a entrar ahí, pero ellos dicen que estaban espantados, pensando que estaban viendo algo de otro mundo. Pero aquí es muy importante, es muy interesante que Jesús mismo se está presentando ante ellos como el mismo Cristo que había convivido con ellos. Dice, pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué? Dice, ellos querían reflexionar, ¿qué es lo que estamos viendo? Un espíritu, algo sobrenatural. Dice, ¿por qué piensan estas cosas? ¿Por qué? Y entonces veamos, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y palpad y ved, porque un espíritu no tiene carnes ni huesos, como veis que yo tengo. El Cristo que se presenta ante ellos es el Cristo, el mismo Cristo que había muerto, es el mismo Cristo resucitado. Y aquí echa por tierra muchísimas doctrinas que se levantaron o que se levantarían después con respecto al Cristo resucitado. El Cristo resucitado es el mismo Cristo que había caminado aquí en la tierra, el mismo Cristo que había muerto. Ese es el mismo Cristo que ha resucitado, de tal manera que Él los reta y les dice, miren, palpad, miren, dice, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad, tocar, tóquenme, dice, tóquenme, aquí estoy. Es como cuando nosotros vemos a una persona querida y la abrazamos, como abrazamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, o a nuestros amigos, cuando los vemos, los palpamos. Y así el Señor les dice, miren, soy yo, pueden palpar. Y no solamente si ustedes leen los siguientes pasajes, dice, y aquí están, vean mis manos, las heridas, vean en mis pies las heridas, el costado, pueden tocarlos, pueden sentir las cicatrices, que soy yo, o sea, soy el Cristo resucitado. Y diciendo esto, dice, les mostró las manos y los pies. O sea, ese Cristo, hermanos, entonces es el Cristo vivo, el Cristo que estuvo muerto. Fíjense que ellos nunca dudaron del Cristo que había muerto en la cruz. Nunca dudaron del Cristo que había caminado aquí en la tierra. Ellos ahora estaban recibiendo una nueva enseñanza, que es la de un Cristo vivo. Un Cristo
que ha vuelto a la vida. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, ahora otra vez hay incredulidad, pero ahora dice que es una incredulidad de gozo. O sea, es increíble, o sea, lo que no podemos explicar nos lleva a la incredulidad, pero también de tanto gozo, dice, no lo creían. Y estaban maravillados y les dijo, ¿tienen algo de comer? Es como cuando nosotros decimos esto es tan bueno que no puede ser cierto. Hay cuántas veces en la vida hemos recibido o podemos recibir cosas, hermanos, pero a veces son tan buenas que no lo creemos, que no lo aceptamos. Y entonces el Señor todavía va a ver otra revelación. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de piel, y él tomó y comió delante de ellos. Ellos conocían a Cristo, habían convivido con Él durante mucho tiempo. Las personas que conviven con nosotros nos pueden conocer cómo comemos, qué nos gusta, quizás cómo preparamos nuestro platillo, cómo cortamos la comida, cómo hacemos, no sé, los preparativos para llevarnos a la boca y todo ello. Y ahí sentado ellos están viendo a ese Cristo que ha resucitado. Muchas veces nosotros también nos preguntamos cómo podemos reconocer a Cristo, y lo podemos reconocer y debemos reconocerlo por todas las cosas que Él ha hecho en todos y cada uno de nosotros. Muchas veces la angustia nos atormenta, muchas veces la desilusión nos invade, muchas veces los problemas nos acaban, pero estaría bien que nosotros recordáramos cuántas veces el Señor nos ha sacado de tantas cosas y que una vez más Él lo puede hacer. Cristo finalmente entonces dice que ese gozo invade a los discípulos. Ahora es una alegría, ahora es una emoción, pero ahora la incredulidad viene de tanto gozo, de tanta alegría, y es ahí donde ahora el Señor les va a dar todavía las últimas instrucciones. Aquí este último punto dice, Cristo comisiona a sus discípulos. El Cristo resucitado, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos, no es algo que nada más nosotros nos quedamos con Él, sino es algo que nosotros podemos y debemos compartir con los demás. Nosotros podemos, yo he visto, personas que no tienen mucha preparación, que no tienen muchos estudios, tanto seculares como teológicos, pero ellos cuando empiezan a platicar de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ellos empiezan a cumplir el mandamiento de la gran comisión que Dios dejó a sus discípulos. Primeramente dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nuevamente aquí nos habla de la importancia de conocer las Escrituras. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra el entendimiento para su comprensión. El Señor no nos puede hacer comprender algo que no hemos leído. Mi experiencia personal es esta. Podemos leer un pasaje y no lo entendemos. Y pasa un día, 2 días, una semana y no lo entendemos. Pero ¿saben qué? Tarde o temprano el Señor nos abrirá el entendimiento para comprender aquello que hemos leído. Pero el Señor no nos puede dar entendimiento sobre aquello que nunca hemos leído. Por lo tanto, no es un pretexto de que no entiendo la Escritura y por eso no la leo. No, hay que leerla y el Señor a su debido tiempo nos abrirá el entendimiento para entender su palabra. En segundo lugar, dice, les refiere las Escrituras. Dice, así está escrito. Así está escrito. Y entonces ellos que ya habían oído las Escrituras, que ya habían leído las Escrituras, empiezan a recordar, no, sí es cierto, así está escrito. ¿Sí? Entonces lo que el Señor nos está diciendo, así estaba escrito, así era. Y entonces les empieza, hermanos, a dar un bosquejo de cómo nosotros podemos compartir la fe del Cristo resucitado. Dice, y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, muchas veces la locura del Evangelio, como se le va a llamar más adelante, la locura del Evangelio. El Evangelio que es predicado a los pobres. El Evangelio en el cual el Señor llama a los menos preparados. Muchas veces alguien dice, es que es el Evangelio, a veces que es para gente que no tiene mucha preparación, pero el Señor está diciendo algo. Así era necesario que el Cristo padeciera y que el Cristo resucitara. Era algo necesario. ¿Para qué? Porque era la única forma en la cual nuestros pecados podrían ser justificados, perdonados y limpiados. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, lo que estamos hablando entonces es hablando de Cristo. Fíjense, basado en las Escrituras, basado en el Cristo resucitado, basado en el arrepentimiento y basado en el perdón de pecados. Hay muchas personas que a veces se sienten tan sucias que creen que ya no hay una esperanza para ellos. Pero el mensaje del Evangelio también incluye esto, dice arrepentimiento y perdón de pecados. Comenzando en Jerusalén, pero dice por todas las naciones. Es decir que el perdón de pecados es para todas las naciones. Se les anuncia, se les predica para que la gente se arrepienta y crea. Se arrepiente de su vida, crea que Cristo puede limpiar sus vidas y pueda iniciar una nueva vida. De hecho, el milagro de la resurrección se presenta cada vez que una persona está dispuesta a creer y a empezar de nuevo. Es un nacer de nuevo, pero también es como una resurrección, es volver a resucitar en una nueva vida, con una nueva esperanza, con unas nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo, con un nuevo comenzar. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice el Señor, todo es hecho nuevo. Dice, y vosotros finalmente, dice, sois testigos de todas estas cosas. El Cristo resucitado, hermanos, entonces dice, vosotros sois testigos. Y yo creo que de una manera, todos los que hemos creído en Cristo somos testigos de Él. Hemos visto su poder, hemos visto su misericordia, hemos visto su gracia, hemos visto cómo la muerte ha entrado a nuestras casas, pero el Cristo resucitado nos ha levantado para la gloria de su santo nombre. Y Él les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús no solamente nos manda como testigos de su resurrección, sino también nos da la herramienta más poderosa por medio de la cual la iglesia ha de predicar. Él les imparte su Espíritu, dice, para equiparlos como portadores oficiales. O sea, no somos enviados solos. El mismo Espíritu que habitó en Cristo es el mismo Espíritu que Él imparte a su iglesia. Estos versículos a mí me impresionan. El apóstol Pablo lo dirá más adelante de otra forma. Y dice, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Es decir, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús y lo volvió a la vida, es el mismo Espíritu que puede restaurar nuestra vida, pero a un nivel superior, capacitándonos para cosas superiores. El Espíritu Santo, dice, los equipará con los dones de lo alto. Esto será para otras escuelas dominicales más adelante, pero aquí lo que el Señor está diciendo, no están solos, no van a ir con sus propias fuerzas, no van a, yo tendré que partir, pero no los dejo solos.
ese mismo espíritu que habitó en mí, habitará en ustedes. Y habiendo recibido el espíritu, también dice, reciben autoridad para remitir y perdonar pecados. Esta es la autoridad que el Señor delega a su iglesia. Es una autoridad que no solamente se toma como tal, es decir, el Señor nos dio esa autoridad. No, esa autoridad se ejerce, pero bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, la persona a la cual que va a confrontar los pecados de otras personas tendrá que hacerlo, pero bajo la llenura de ese Espíritu que Cristo en este momento, tal vez en una forma que después aclararemos más adelante, que sopla en ellos, para decirles, como diciendo, ¿saben qué? No están solos, les dejo mi autoridad y me voy. O sea, no vamos a hacer las cosas por sí solos, sino que el Señor nos está dando mucho más que una carta de autoridad. Nos está diciendo, este es tu poder, esta es tu autoridad, con esto lo harás. Él dirá más adelante, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Se dice confirmación adicional de la resurrección de Cristo. Los discípulos, dicen, no eran incautos, es decir, a veces podemos escuchar estas palabras que son dolorosas cuando dicen, es que solamente la gente de mente débil. No, los discípulos eran hombres que en esa incredulidad también demostraron que ellos querían estar seguros que aquello que se les estaba anunciando era verdad. Entonces, ellos vieron al Cristo resucitado. Segundo, aprendieron a entender las Escrituras. Y tercero, recibieron el Espíritu Santo. O sea, 3 cosas que ellos tuvieron que fundamentarse para creer en ese Cristo resucitado. Verlo, entender las Escrituras y conocer el Espíritu Santo. Este es el poder del cristiano, del Hijo de Dios, del servidor de Cristo, el Cristo resucitado. Creer en ese Cristo, el que ha hecho aquellas cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Las Sagradas Escrituras que dan testimonio, que nos explican muchas cosas que no entendemos. Y por último, su Santo Espíritu, que nos capacita para hacer cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Dice, y ahora estos hombres temerosos y débiles pueden proclamar el Evangelio de Cristo con autoridad y gran poder. Ahora ellos se pararán delante de los poderosos y hablarán del Cristo crucificado. Y por último, habiendo sido convencidos, dice, y ahora deseaban dar sus vidas por su fe. Aquello que ellos aprendieron aquel día transformó de tal manera sus vidas que ellos la entregaron por el Evangelio de Cristo. Nosotros vivimos por aquello que se apodera de nosotros, por nuestros sueños, por nuestras pasiones. ¿Qué mejor que el Cristo resucitado sea el que domine nuestras vidas? Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El Cristo resucitado no se revela a todo el mundo, sino a los testigos que él antes elige. Y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por el juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es la predicación del Evangelio. Y por último dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra vida se debe fundamentar
cada día, recordando que el Cristo resucitado está con todos y cada uno de nosotros. Y ciertamente no le vimos, no le palpamos, pero con gozo inefable nosotros estaremos seguros que algún día nosotros le veremos. ¿Cuándo? Cuando Él venga por su iglesia. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia y anímala, Señor. Que tu presencia divina del Cristo resucitado sea con tu pueblo, Señor. Habla Jesús amante, habla mi corazón en tonos delicados de amor y de bondad, constante a mi derecha. Lo siento estar de mí y quiero en mi alabanza muy cerca estar de ti. Yo quiero oír el eco divino de tu voz. Que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga a mis oídos que no me has de dejar. Consérvame por siempre en plena santidad, radiante de alegría, de amor y de bondad. Yo quiero consagrarte mi entero porvenir, pues sé que a tu reinado muy pronto has de venir. Yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmullo
Thank